esta línea de los ambientes educativos nos va a acompañar la magíster Mercedes Ibarra. Una de las cosas que nos ha tocado a los migrantes es darnos cuenta que en los distintos países existen leyes que unas son ideales, idóneas para nuestros hijos con autismo, otras son restringidas y nos toca muchas veces comparar. Esta magíster es personal del distrito escolar y tiene de primera mano información que nos va a servir a todos porque a veces lo que aprendemos es una verdad. Por ejemplo, que los estudiantes tienen que pedir un permiso al psicólogo para poder ser estudiantes, cuando en muchos países el simple hecho de ser un individuo ya le da el derecho, sí o sí, que debe ser escolarizado. Entonces esas cosas son las que yo siento que hay que divulgar, que hay que propiciar, que hay que, donde no están las leyes, hay que forzar a que existan leyes que le den cumplimiento a ese mandato de las Naciones Unidas, que es educación para todas las personas que están sobre el planeta, con condición o sin condición. Bueno, por aquí, Juan, ¿pudieras colocar a tono? No sé si es que no está la Magíster Mercedes, o se cayó, o estaba. No, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo Bienvenida. está? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok. No hay Entonces, interferencia ni nada. en la misma línea que veníamos disfrutando de la exposición de Yerica Villasmil, aquí tenemos a Mercedes Ibarra, también estudiosa y trabaja día a día con niños con autismo. Adelante, Mercedes, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto, un placer conocer a tantas personas que se unen por un solo propósito, que a la final no nos beneficia a nosotros como adultos que hemos vivido ya, que ya tenemos un recorrido en la vida, sino que beneficia a aquellos chiquillos que recién están empezando por este proceso y que además siento que beneficia a bajar un poco el estrés a muchos padres de familia que tal vez no saben cómo lidiar con ciertas situaciones que se puedan enfrentar. Entonces, en base a eso, primero agradezco por la participación, por la invitación a participar. Espero que lo que yo pueda exponer en esta tarde sea de alguna u otra manera de gran ayuda o de poca ayuda, lo que sea, siempre un granito de arena creo que aporta de alguna u otra manera. Entonces, como ya le dijeron, soy la licenciada Mercedes Ibarra, actualmente también magíster. Trabajo como docente de apoyo a la inclusión en el Ecuador, específicamente en Manabí, Puerto Viejo, con un grupo de compañeros también que también cumplen esta función, que en muchos casos se vuelve un poquito compleja, pero que se busca la alternativa de apoyo. Entonces, apenas me puedan colaborar con la... Gracias. Bueno, cuando digo de hablemos de inclusión para el desarrollo educativo, para mí va mucho más allá de lo pedagógico. Tiene que ver con el ámbito humano, en la parte personal, porque para mí inicia allí. Entonces, todo esto inicia con las normas o las leyes que nos indican o nos direccionan a un proceso inclusivo. En nuestro país existen normas, leyes, y entre ellas se las voy a mencionar sin profundizar mucho, pero que tienen mucho que ver para dar inicio a este proceso de inclusión. Dentro de las normativas nacionales, en la Constitución de la República del Ecuador, vamos a encontrar muchos artículos dentro del proceso educativo, pero me enfoco en lo que está bajo los lineamientos
que nos direccionan a trabajar, como el artículo 11.2, el artículo 26, el artículo 27 y el artículo 35. ¿Por qué se los menciono de una forma generalizada? Porque todos estos hablan de los derechos y deberes y así también de las oportunidades que tienen aquellas personas, niños, adolescentes, personas adultas mayor, personas con enfermedades catastróficas, y adolescentes embarazadas y otras personas con diferentes situaciones de vulnerabilidad. Todos estos artículos hablan, refuerzan y apoyan el hecho del proceso educativo inclusivo, donde estos derechos no son anulados, no los podemos anular nosotros como profesionales, no los pueden anular ningún funcionario público o privado. Nadie en la sociedad tiene el aval de poder anular este derecho que está en la Constitución. Estos derechos del proceso educativo para nuestros estudiantes o personas con discapacidad es lo que fortalece actualmente el ámbito de inclusión y que constantemente lo que es el Ecuador viene fortaleciendo con diferentes actividades a desarrollar. Primero disculparán la bulla, pero es el sector. La Ley Orgánica de Educación de Interculturalidad también tiene sus propios artículos, como el 4, el 5, el 6, el 83, el 84 y el 66. Si yo me enfoco en cada uno de ellos, todos también hablan de la implicación educativa inclusiva que se debe cumplir dentro del proceso de educación, desde el momento en que nace hasta que fallece. No es que porque un estudiante o el padre de familia determinó hoy día que ya no quiere estudiar, se le borra el derecho a este proceso educativo. En muchas ocasiones, como profesional, tengo la oportunidad de que algunos padres me digan, no, es que yo no quiero que estudie. ¿Para qué? Pero no es un derecho que yo puedo quitar, no es un derecho que el padre de familia pueda anular. Eso lleva un proceso. En muchos casos también se me presentan, como a mis compañeros igual, de que hay ciertas escuelas que llegan hasta 7º año de básica y luego de allí desaparecen del sistema educativo. Llego a 8º, se supone que hay un enlace educativo acá en el Ecuador, que si sale de una institución, automáticamente el sistema lo remite a otra institución educativa. Cuando este no ha sido cambiado, lógico está. ¿Qué se hace allí? En un proceso de trabajo de identificación, cuando no se encuentra el estudiante, se hace un proceso de seguimiento, de saber dónde podemos encontrar ese estudiante o en qué institución está recibiendo su derecho a la educación. Cuando no se lo encuentra, se trata de trabajar en conjunto con la institución, el departamento del DC, que aplaudo la gran labor de ellos también, de poder encontrar, de poder contactarse con el padre de familia y si es posible devolverlo a insertar al sistema educativo, al estudiante que tiene una necesidad educativa, ya sea asociada o no asociada, o de cualquier índole. También vamos a encontrar que si ustedes se fijan, dentro de la ley orgánica LOEI, está el artículo 66. Ahí menciona de los docentes de apoyo a la inclusión. ¿Por qué? Porque esto nos indica a nosotros de que la normativa legal del Ecuador tiene como objetivo es normar el sistema educativo nacional
con una visión de interculturalidad y plurilacionalidad, para respetar estos derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades a un proceso de educación, donde garantice la transparencia de la gestión del sistema educativo nacional. Y es por eso que la sociedad puede acceder a la información sobre los recursos y las acciones de los actores del sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos el derecho como entidad pública o miembros de las entidades públicas informar al padre de familia el proceso educativo inclusivo que se lleva con su representado y informarle desde un inicio cuál va a ser el proceso a trabajar durante un año lectivo. Es por eso que se menciona este artículo allí. También tenemos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Interculturalidad, que también habla, estos artículos 158, 159 y 160 hablan de las necesidades educativas específicas, de las necesidades educativas asociadas a una discapacidad y de las no asociadas a una discapacidad. Es decir, que cada uno de estos tiene su propio artículo como ley que respalda estos derechos a la educación. Todo esto nos ayuda a que exista ese cumplimiento de ley para beneficio del proceso de aprendizaje de una persona con necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas a una discapacidad, o por identificar. ¿Por qué digo por identificar? Porque en muchos casos recién se está dando la situación de identificar la situación de una necesidad presente en un estudiante. Ayúdame, capaz. Entonces, podemos decir que tratamos de cumplir las leyes. En muchos casos a veces cuando tengo que trabajar con docentes, los docentes me dicen, ¿dónde está la ley que respalda el proceso de inclusión? Aquí está la ley que respalda eso. Tal vez no lo puedo profundizar como tal vez se quisiera, pero sí se puede hacer que se direccione al docente a poder investigar un poquito más. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. Dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia también están los derechos que respaldan al proceso educativo de inclusión para niñas, niños y adolescentes y con algún tipo de discapacidad, porque esto tiene su respaldo. En la Ley Orgánica de Discapacidad también existen muchos derechos que fundamentan la teoría de poder trabajar en el sistema educativo ordinario y especializado en lo que es la educación y ese derecho que los respalda. Cuando hablamos de cada uno de estos derechos, no es que todos están dentro de un solo artículo o una sola ley. Están desglosados, pero todos guardan relación uno con otro y se fortalecen en esa correlación de derechos para poder hacer valer lo que es la educación en una persona con discapacidad asociada o no. Me ayudan con la siguiente. Me regalan un segundito.
Lo interesante de estos temas es que los derechos no son, no se puede renunciar a los derechos. En muchas legislaciones, como la venezolana, lamentablemente aún no llega a cubrir en su totalidad el libre ejercicio de esto. Ok, gracias por esperarme, disculpen la molestia. Estas leyes no solamente están respaldando al estudiante que tiene una necesidad educativa o nos sirve a nosotros como docentes de apoyo para poder cumplir nuestro trabajo. Y no es que nosotros solamente nos basamos en cierto tipo de situación de discapacidad. No. Trabajamos, además de estas leyes que se han visto, se ha trabajado en base a unos lineamientos que van direccionando al docente de apoyo a cumplir las normativas dentro del proceso educativo en una institución. Es por esto que puedo indicar de que existen aproximaciones conceptuales que pueden respaldar el trabajo de nosotros como docente de apoyo. Lo que ustedes pueden ver en la diapositiva como una fundamentación teórica está dentro de algo que para nosotros se nos direcciona como lineamientos de trabajo. La coenseñanza es la base fundamental del trabajo de docente de apoyo para nosotros y que está relacionada con trabajar de forma o principios de desafíos y objetivos tanto en la educación ordinaria, o sea, conjunto, educación ordinaria con educación especializada, porque tiene mucha relación y tenemos que trabajar en función a esto según la necesidad de cada estudiante. Ya más adelante les explicaré el porqué. Todo esto nos indica que debemos aplicar una educación de calidad para atender no solamente la parte cognitiva del estudiante, sino la individualidad de la población estudiantil. Para esto cito a Williard 2019, donde indica que la coenseñanza es la mezcla de la educación ordinaria y especializada, tanto en lo que es las necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas, y es donde existe la correlación entre el estudiante y el docente como cómplices de un proceso pedagógico en el aula, como apoyos mutuos según las condiciones que se necesitan para un aprendizaje significativo, ya que el estudiante con necesidad educativa también recibe el contenido pedagógico que sus pares. Lógico está que se tiene que identificar hasta dónde es necesario un proceso adaptativo pedagógico y hasta dónde amerita no este proceso. Cuando hablamos del trabajo del docente de apoyo, hablamos de direccionar al docente en el campo pedagógico, en el campo humano, empático, de sensibilización, de orientación, y todo esto va respaldado bajo los lineamientos que se nos indican a nosotros como docentes de apoyo para fundamentar esta acción. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? Estos ejes de acción están definidos para buscar la permanencia, participación, aprendizaje, promoción y culminación de los estudiantes, según sus necesidades educativas asociadas a una discapacidad. Pero, sin embargo, aquel estudiante que no presenta
bajo un documento, claro está, el respaldo de que tiene una necesidad educativa, no se aparta de este proceso. También se lo considera dentro de este proceso para desarrollar sus habilidades e identificar cuáles son sus necesidades. Estos ejes de acción son la identificación que se da siempre con mayor fuerza al inicio de un año escolar. En el caso de nosotros, trabajamos en función de identificar la necesidad del estudiante, ver si tiene, primero ver si tiene un documento que respalde su discapacidad, en el caso de existir, ya sea un carnet de discapacidad o un diagnóstico. Y en el caso de no existir esto, también se direcciona a la institución a poder identificar la necesidad del estudiante y así orientar al padre de familia a seguir los pasos apropiados dentro del proceso de salud que le ayude a este proceso de identificar cuál es su necesidad educativa. Para esto nosotros solemos manejar una matriz donde tenemos todos los datos de nuestros estudiantes, datos principales, datos del padre de familia. Actualmente esta matriz también fue actualizada por nuestras principales autoridades, donde se modificó tal vez el hecho de profundizar el trabajo con el docente e identificar el trabajo con cada una de las áreas, porque en instituciones que solamente se manejan la básica, sabemos que manejan un solo tutor, va a llevar todas las materias, o por lo menos la mayoría. Ya cuando hablamos de una básica superior o un bachillerato, sabemos que ya hay una interrelación con diferentes docentes que manejan las diferentes materias y es necesario trabajar con cada uno de ellos según el caso de necesidad que presente el estudiante. Dentro de esta matriz también hay información del docente tutor y del padre de familia para poder llevar el trabajo en conjunto, porque no es solamente la institución, es también el ámbito familiar que se correlaciona en este proceso educativo. Luego de la identificación, vamos a la detección, es ver hasta dónde tiene un respaldo médico o cuáles son las problemáticas médicas que puede presentar un estudiante. En las exposiciones anteriores indicaban de que, por ejemplo, un estudiante no en todos los casos tiene discapacidad y no en todos los casos tiene un solo tipo de discapacidad o un tipo de necesidad. A veces hay variantes y un conjunto de ellas, y según estas también hay que determinar qué tanto es la problemática que puede estar presentando el estudiante o cuál es su necesidad. Para esto se direcciona al docente porque nosotros como docente de apoyo podemos ser un apoyo de fortaleza y de orientación. Más sin embargo, es el docente que está dentro del aula el que tal vez va a identificar más propiamente cuál es el manejo del estudiante, según el año básico, según la estadía del estudiante dentro de la institución o dentro del aula de clase. ¿Por qué indico esto? Porque podemos estar presentando con estudiantes que se pueden estar cambiando de una institución a la otra. Ese cambio en muchos estudiantes puede afectar a su estabilidad social. También podemos estar presentando estudiantes que se cambien de un paralelo al otro y ya no están con sus mismos estudiantes y eso también afecta a su estabilidad social y emocional. Por ende, va a afectar a su proceso educativo de aprendizaje. Todo esto tenemos que irlo identificando poco a poco para poder saber de dónde se inicia una pauta de trabajo en conjunto.
Luego de esto viene un proceso de fortalecimiento y asesoramiento para el docente y en muchas de nuestras instituciones para los padres de familia. Porque a veces el desconocimiento de cómo intervenir con los estudiantes con necesidades, en este caso con chicos con autismo, no solamente está en los docentes, está en los padres de familia. En muchos casos todavía no se ha iniciado ni siquiera un proceso de salud. ¿A qué me refiero a un proceso de salud? Que a veces me dice un padre de familia, no, pero ya el psicólogo me dijo que tenía autismo. Ya, perfecto. Dígame a qué se basó el psicólogo, sin desmerecer el trabajo del profesional, por si acaso. Pero indíqueme cuál fue el direccionamiento que él llevó o el profesional ha llevado para indicar que tiene autismo. Porque dentro del sistema educativo, muchos padres a veces me dicen, pero usted dígame si tiene autismo. Yo no puedo diagnosticar, porque acá nosotros en Ecuador, nosotros no podemos hacer un diagnóstico más que hablar solamente de presunción. Nosotros no estamos avalados para poder dar un diagnóstico en sí. Y los docentes tampoco. Por eso siempre se direcciona a la institución, al cuerpo docente, de que nosotros hablamos siempre de presunción cuando no hay un documento que respalde una situación posible de necesidad educativa. Es por esto que en muchos casos se direcciona al padre de familia a empezar un proceso de salud desde la cita médica, con medicina general, luego con los especialistas necesarios como el psicólogo clínico, como el pediatra, como el neurólogo, como el fisiatra, y que todos ellos en conjunto tienen que llegar a la conclusión de que si tiene o no tiene una necesidad educativa específica. Y hasta dónde podría ser esa necesidad educativa específica. Luego de ellos se los direcciona para que también trabajen en función de esa necesidad, porque el estudiante va a necesitar terapias, en muchos casos terapias de lenguaje, en otros casos terapias ocupacionales. Se los direcciona según la necesidad que tenga cada estudiante. ¿Por qué indico que según la necesidad de cada estudiante? Porque para mí, al ser individuo, son individuales sus necesidades. Como yo siempre digo, tal vez yo no presento una necesidad educativa, pero yo soy individual y mis características me hacen diferente. Para mí es necesario recalcar que la diferencia no está en tener una discapacidad. Si yo no fuera diferente, yo no fuera lo que soy. Por lo tanto, para mí el ser diferente no es algo negativo. Para mí es algo positivo, porque me hace individual. Es así que direcciono al padre de familia o en su caso a la familia por completo, porque en muchos hogares a veces se da la situación de que se debe trabajar no solamente direccionando al representante, mamá o papá, sino que como viven en un solo grupo familiar, hay que direccionar al abuelo, al tío, al primo, porque el proceso que se inicia con un estudiante con necesidad, en este caso con autismo, es un proceso para mí bien complejo según lo que presenta el estudiante. A veces solemos confundir las características que pueda presentar un estudiante con autismo. No es que el estudiante se ausenta y casi no habla. Para mí tiene autismo. Eso no identifica precisamente un estudiante con autismo. A mi concepto, respeto el de los demás. No, que al estudiante no le gusta relacionarse con los demás. Eso tampoco es necesariamente una identificación precisa de que el estudiante tenga una necesidad en referencia al autismo. No
es que el estudiante no para y es totalmente agresivo y solamente grita. No precisamente tiene autismo. Puede que sí o puede que no. A veces los estudiantes pueden presentar otra condición como la hiperactividad, como el déficit de atención, y esas características pueden ser confundidas. O en algunos casos dicen, no, solamente tiene autismo, pero se olvidan de otras áreas que son fundamentales a considerar. Entonces, es necesario el fortalecimiento del conocimiento y el asesoramiento a los docentes y a los padres de familia. En el campo educativo, muchos docentes se enfrentan con el desconocimiento de no saber qué hacer con un estudiante con autismo en una aula. Y esto mayormente se da primero al iniciar un año educativo y sobre todo en niños que recién están iniciando en el área de educación. En este caso, hablo de niños en inicial. Llega un niño en inicial con características autistas y indican, es que yo no sé qué hacer con ese niño. Ahí se lo direcciona. Y se hace un proceso del siguiente eje que podemos ver, que es el acompañamiento. En ese proceso de acompañamiento se trabaja en conjunto para saber cuáles son las alternativas de trabajo que mejor le podría funcionar para ese estudiante. Si no funcionan con una técnica, buscamos otra, pero se direcciona para que se trabaje de la forma en que necesita el estudiante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Es así que yo puedo indicar de que dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, los docentes presentan millones de desafíos basados en el temor y el desconocimiento. Siempre nosotros comenzamos un año básico identificando la necesidad de cada estudiante. Al inicio del año se tiene como normativa aplicar una prueba de diagnóstico para poder, perdónenme si me sonrío por un momento, es que justo ahorita toda la bulla del mundo pasa. Bueno, al inicio del año hay una normativa acá de que los docentes tienen que aplicar la prueba de diagnóstico para identificar el nivel de conocimiento de cada estudiante. A mi concepto, lógico está que esta prueba de diagnóstico tiene que estar basada según el proceso adaptativo que tenga el estudiante, si es que lo tiene. Si no lo tiene, ir identificando durante las semanas de adaptación que se dan al inicio del año escolar. Pero sin embargo, considero yo siempre que para antes de identificar el nivel cognitivo de un estudiante con autismo, para mí es fundamental conocer las habilidades y cómo se desenvuelve el estudiante. Les doy un ejemplo. En muchos casos existe de que de un año para el otro cambian de docentes, entonces viene el docente nuevo y me dice, le digo porque todos estos ejemplos están basados en la realidad, por si acaso. El docente me indica a mí, es que yo no sé cómo trabajar con él porque nunca he trabajado con él, es primer año. Sí ha estado aquí en la institución, pero es primer año que trabajo con él. Al momento en que el docente indica no saber cómo trabajar, es que no se da la pauta para conocer qué es lo que hace y cómo hace el estudiante algo. Es para ver, observar cómo se desenvuelve y hasta dónde se desenvuelve socialmente en la interacción dentro del aula o dentro de la institución. Para mí, antes de una prueba de diagnóstico, debe haber una prueba
de observación del docente, donde se identifique cuáles son las características sociales de un estudiante con autismo. Podemos pasar a la siguiente para poder explicar lo que indicó. Luego de esto es donde yo puedo indicar o direccionar, porque porque se habla de qué grado de adaptación aplico, me dicen los docentes. Primero debemos identificar qué es lo que logra el estudiante y no precisamente en la parte pedagógica, para mí, sino en la parte de individuo, de lo que logra él como individuo, qué son sus intereses, qué le gusta hacer, cómo se maneja con sus pares, qué tanta es la interacción con personas de su misma edad o con mayores, porque a veces hasta ese pequeño detalle es fundamental identificar, porque en su proceso de empatía muchas veces se da que no se relacionan bien o no tienen esa empatía con jóvenes de su misma edad, pero sin embargo les gusta mucho conversar, dialogar y se expresan demasiado con personas mayores, donde pueden expresar sus intereses y qué es lo que les gusta hacer. ¿Por qué lo indico? En cierta ocasión un estudiante no se relacionaba con ninguno de sus compañeros. Más sin embargo, buscaba mucho de conversar con los docentes y contarle que le gustaba mucho hacer ciertas clases de actividades y le gustaba mucho aprender ciertas clases de actividades. Eso nos dio la pauta para poder direccionar a los docentes cómo aprovechar eso en el proceso pedagógico. Y es ahí donde se puede identificar hasta dónde se debe implementar un grado de adaptación curricular, según la necesidad de cada estudiante. Se trabaja mucho con grado 1, grado 2 y grado 3 en lo que es el Ecuador. Fundamentalmente, si este es necesario y si se puede considerar dentro del proceso del DUA, que esa es otra situación que se debe implementar para colaborar en el proceso de aprendizaje del estudiante. En nuestro caso, cuando hablamos de grado de adaptación 1, no se topa lo que es la parte pedagógica en sí, sino en la parte de infraestructura, recursos, materiales, el personal de comunicación y el tiempo, la validez que tiene para el estudiante el proceso pedagógico, la interacción social, el ambiente escolar y todos estos aspectos se consideran. No en todos los casos se implementa este proceso de adaptación curricular. En lo que es inicial 1, inicial 2 y preparatoria, no está implementado esta situación. ¿Por qué? Porque consideramos que el estudiante con autismo desde 0 a 6, 7 años todavía está en un proceso de desarrollo motriz, cognitivo, físico, social, hasta de lenguaje. Posterior a esto ya se puede analizar si es necesario o no una implementación de este campo y según si es necesario o si se puede trabajar en base al DUA, pues perfecto. Cuando es grado 2 de adaptación, se habla más de la metodología, de la evaluación, de cómo se va a implementar un conocimiento al estudiante. Este va muy correlacionado con el trabajo del DUA. En grado 3 ya estamos hablando de que la necesidad de un estudiante con autismo no solamente tiene una característica de discapacidad, sino tiene una variedad de características de discapacidad. Y aquí ya se implementa o se considera
el poder modificar todo lo que es el nivel curricular pedagógico a implementar a estos estudiantes. Es decir, que si su área cognitiva no le ha permitido tener conocimientos de octavo y está en octavo año de básica, pues se analiza si el proceso permite hacer una variante en el campo pedagógico. La siguiente, por favor. Ok. Para esto es necesario que los estudiantes, los docentes, perdón, sepan identificar las formas de poder trabajar con los estudiantes con autismo. Hay que identificar que con ellos se trabaja un proceso de adaptación al medio cuando recién inicia el año escolar. En muchos casos, este proceso adaptativo tiene variantes de tiempo. No en todos se adaptan al medio escolar solamente con llegar a clases el primer día y ya está. En algunos casos, este proceso adaptativo lleva todo el año según cómo se sienta el estudiante ante su medio. Identificar las individualidades y habilidades de cada estudiante. Como se mencionó en las ponencias anteriores, es necesario identificar qué le gusta al estudiante, en qué es bueno, cuáles son esas habilidades que a él le llaman la atención y que les puede promover un aprendizaje significativo, apropiado y que les sirva hasta para la vida diaria. La implementación de rutinas y reglas es súper que necesario, pero esto para mí es fundamental iniciarlo desde la familia y desde temprana edad. Esto siempre se lo orienta al padre de familia porque es necesario que esa misma implementación de rutinas y reglas se trabajen de la misma manera, tanto en la institución como en las familias, en el campo familiar. No, muchas veces me dice, no, profesora, es que él tiene esa condición, pobrecito, ¿para qué lo voy a retar? ¿Por qué le voy a llamar la atención? Yo les digo, déjenlo que él haga lo que quiera. Así no es. No podemos permitir que no se implementen rutinas y reglas, porque es necesario. Si usted trabaja con la estimulación temprana desde los primeros años de vida de un estudiante con TEA, vamos a saber poder moldear sus actitudes posteriores. Porque cada año que avanza en crecimiento un estudiante con autismo va a enfrentar otras situaciones más. Pero si no se ubican rutinas y reglas desde un inicio con una buena estimulación temprana, ya esas situaciones que se presenten posteriormente se van a acrecentar o se van a conjugar a las situaciones anteriores que no les va a permitir avanzar ni pedagógicamente ni socialmente, y mucho menos en independencia. Para eso se sensibiliza y se orienta al docente para que también trabaje en conjunto con el padre de familia. Complementar el trabajo con los padres de familia en general es necesario, como lo indiqué antes. Creo que la familia y los padres son la base para que el estudiante con una necesidad de lo que es el autismo pueda beneficiar al estudiante. Porque a la final, en un momento un padre de familia me dijo, no, que ustedes quieren que mi niño esté tranquilo y yo lo rete en mi casa porque ustedes no quieren hacer nada con él acá. No precisamente es eso. Se busca es orientar al padre de familia a implementar normas, porque el estudiante con TEA no está imposibilitado a hacer una acción.
Los límites se los ponemos nosotros los adultos. Ellos tienen muchas habilidades para desarrollar, pero depende de los adultos poder implementar esa confianza y estimularlos a poder lograr esto que se necesita para independencia personal. Conjugar lo que se sabe del trabajo empírico con la empatía del trabajo técnico descrito. En esto me refiero al hecho de que muchos docentes dicen, pero es que yo no sé lo que es trabajar con un estudiante así. Yo solamente le he enseñado primero a desarrollar el área motriz, le he estimulado para aumentar lo que es la comunicación verbal. Ya lo está haciendo, solamente que usted lo está haciendo como docente de una forma empírica. Vamos a llevarlo al trabajo técnico descrito, o sea, allá poderlo desarrollar técnicamente hablando. La sensibilización a la comunidad educativa. Esto es importantísimo porque dentro de una aula de clase, a veces el comportamiento de un estudiante con autismo es mal visto. No, es que me le pegó a mi hijo, me le mordió y yo voy a denunciar porque ustedes como institución no están ayudando en nada. No estamos siendo empáticos de que el estudiante tiene autismo y es, en algunos casos es su forma de comunicarse. No es porque él quiere ser así, es su forma de comunicarse. Que debemos direccionar al estudiante de que no es la forma correcta, sí, pero no precisamente tiene que ser mal visto. Entonces hay que trabajar en la sensibilización de toda la comunidad educativa para ser una comunidad inclusiva. Concientizar el proceso personal y social de los estudiantes también es necesario para que exista ese apoyo entre compañeros y entre todos los estudiantes, tanto dentro o fuera del aula de clases, y así se fortalezca este proceso educativo inclusivo. La motivación positiva, ¿a qué me refiero? Es al hecho de que a veces el estudiante con autismo no cumple una actividad de la forma en que se la han direccionado y le decimos, no está correcto, eso no está bien. Estamos desmotivando al estudiante y lo que hay que hacer es simplemente direccionar o mover esa parte negativa a una expresión positiva. En muchos casos, y esto es importante para mí, espero que sea para ustedes, es que el cómo decimos las cosas y de la forma en que lo decimos tiene mucho que ver de cómo recepta el estudiante con autismo su asertividad positiva. Es decir, no, tú no estás haciendo bien eso. Vamos a decir, mira, me parece que esto lo podemos mejorar. ¿Te parece si lo intentamos de otra manera en la que se vea mucho mejor? Entonces, no estamos diciendo que está mal, pero sí estamos motivando a mejorar de parte del estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a decir, él me está motivando a ser mejor, pero no me está diciendo que no lo sé hacer, porque sí lo sabe hacer, solamente es que tal vez no de la forma que tal se espera. Espérenme, se me descarga la computadora. Ahora sí. El poco o desconocimiento total con temor a errar de cómo trabajar con estudiantes TEA. Muchos docentes tienen ese temor de no saber qué hacer y les impide o les limita el poder llevar un proceso educativo inclusivo de forma adecuada. No se permiten tener primero ese trabajo de empatía con el estudiante, porque no es decir yo te voy a enseñar a leer, es primero tengo esa empatía con el estudiante para poder luego trabajar con el estudiante la parte cognitiva. Ambientación
La violencia y estados sociales y culturales también es un desafío para los docentes actualmente, por lo menos en nuestro país. El ambiente de violencia que se puede vivir en determinada comunidad tal vez impide a poder desarrollar un proceso de inclusión con padres de familia, porque el ámbito social y cultural tampoco favorece en este aspecto. Entonces, no está colaborando todo este aspecto de violencia. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Cuando hablamos del sujeto educativo, se direcciona al docente a identificar los mecanismos de recepción. ¿Cómo recepta una información que se requiere que el estudiante aprenda? ¿Cuál es su forma de receptar esa información? Si es visual, si es auditivo, si es práctico, si es teórico, si es kinestésico. También debemos ver el ritmo de ese aprendizaje que tiene el estudiante. Hay algunos estudiantes que tienen una facilidad de captación de información y hay otros que tal vez se les complica un poquito más. Hay estudiantes que tal vez para un conocimiento de tal materia como matemáticas se les facilita un poco más la receptividad de aprendizaje, pero sin embargo, en otras materias como lenguaje es mucho más complejo. El estilo de aprendizaje que presenta un estudiante también es necesario considerarlo, porque de eso depende cómo vamos a implementar un conocimiento en un estudiante para que esto lo aprenda. Los tipos y niveles de inteligencia que cada uno de esos estudiantes puedan presentar. Las competencias curriculares también es necesario identificarlas para saber cómo trabajar con estos estudiantes. Es necesario identificar las características, la siguiente, por favor, las características que cada uno de estos estudiantes tiene y cómo trabajar con ellos. La siguiente, ¿me ayudan, por favor? Gracias. Cuando hablamos del ritmo de aprendizaje, es cuánto se vincula a ciertas maneras de cada persona como individuo para poder aprender, tomando en consideración no solamente su condición como individuo, sino su edad, tanto mental como cronológica. Eso es algo fundamental que hay que considerar. La madurez psicológica que el estudiante puede presentar, la motivación y la preparación que presente el estudiante o el interés que presente el estudiante en el proceso educativo. Cuando su motivación vemos o identificamos que cambia durante el año escolar, es necesario identificar qué fue lo que afectó a ese estudiante para que ya no exista esa misma motivación al desarrollo de aprendizaje. Muchas veces me dicen los padres, no, es que ha de estar enfermo. No precisamente es eso. Debemos identificar qué pasó. Muchas veces el entorno familiar algo detona en su proceso de individuo que no le permite seguir avanzando. La nutrición es importante considerar en el aspecto de cómo trabajar con un estudiante con TEA. La estimulación hemisférica, que es fundamental, considerar y trabajarla como considerar el hecho de trabajar con juegos dinámicos, adivinanzas. Si tiene interés por aprender otros idiomas, es bueno fortalecer ese campo. En los movimientos laterales que él pueda tener, también trabajar en ello, mejorar la coordinación física y el equilibrio que pueda presentar el estudiante, ayudar a manejar el estrés que presente el estudiante es necesario, potenciar el pensamiento lógico, la percepción, la atención, la sensación de desarrollo
personal que tenga el estudiante es necesario que se considere. También es necesario identificar las inteligencias múltiples si existiesen, los dominios cognitivos y sus estrategias, identificar sus necesidades de aprendizaje, que ya lo he dicho, fomentar el autoestima en el alumno es fundamental. Muchos de los estudiantes tal vez se sienten que no pueden o que no saben, no precisamente porque no lo sepan o no lo pueden, solamente el entorno ha colaborado para que ellos crean esa situación. Y hay que motivarlos para que puedan volver a fortalecer este campo. Promover la interacción social es necesario en un 80% a mi concepto. Es algo fundamental en los estudiantes porque desarrolla, sobre todo los chicos que tienen poca comunicación verbal, les ayuda muchísimo la interacción social. Les promueve el seguir acrecentando este proceso de lenguaje. Regular las emociones. Muchas veces hay que saber identificar cómo y cuándo calmar a un estudiante que presente un momento en el que él se sienta frustrado, en el que él o ella se sienta que no puede más y necesita gritar. En determinado momento tuve hasta un estudiante que cuando se sentía muy estresado, simplemente salía al patio, gritaba hasta no poder más, que todos se asustaban, y luego de calmarse volví al aula de clase. En primera instancia, la institución estaba asustada porque no sabía qué hacer, pero era su forma de regularse al mismo, calmarse y volver. He tenido estudiantes que tal vez su forma de frustración es simplemente llorar inconsolablemente, y en estos casos hay docentes que no saben cómo proceder, y es allí donde se debe también conversar con el padre de familia para ver si éste ya tiene identificado cuál es la técnica que utiliza para poder calmar ese momento de estrés, porque no todos los estudiantes con autismo se calman con un abrazo. Y no todos se calman con un abrazo frontal, a veces con un abrazo lateral, a veces tan solo con que les toquen las manos, en muchos casos están solo con que le hablen. Tengo un estudiante que solamente me dijo en algún momento determinado: solo te puedes quedar a mi lado que yo ahí ya me tranquilizo. Entonces yo le digo: ¿solo quieres que me quede en silencio? Sí, solo quédate en silencio, porque él tutea, por si acaso, pero sé que es respetuoso. Y yo le digo: perfecto, me dices cuando necesites que yo hable. Me dice: sí, correcto, solo quédate ahí a mi lado, nada más. ¿Necesitas que alguien más venga? No, solo tú quédate a mi lado. Perfecto. Entonces, no todos se autorregulan de la misma manera, no todos se calman de la misma manera, y hay que saber identificar cuál es la forma. Aclaro algo más. En estos momentos de estrés y de desahogo para ellos, a veces también o en todos momentos no funciona la misma técnica. En alguna ocasión, un estudiante estaba llorando inconsolablemente, la mamá vino. Aparentemente lo que la mamá me explicó fue que ella lo tranquilizaba mirándole los ojos y diciéndole: ya cálmate. Pero hubo un momento determinado en que no le funcionó. ¿Por qué? A mi concepto, ya me dirán los especialistas si consideran que es así, pero es lo que yo pude identificar en ese caso. Siento que hubo un cambio de maduración en el estudiante. Cuando pasa un estudiante de cierta etapa de edad a otra, hay cambios hormonales, cognitivos, hay cambios físicos, y todos estos para mí influyen en
cómo receptan, cómo se comportan, su evolución individual y su evolución social, hasta su evolución de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque en alguna ocasión una mamá me viene y me dice, profesora, mi hija de no hablar ya me habla. Perfecto, felicidades. No, pero es que no hablaba, ¿cómo es que ya habla de un día para el otro? Simplemente ese conocimiento ya está adquirido. Era necesario esperar el proceso de evolución del estudiante para que ella pudiera desarrollar esa habilidad. Hubo un proceso madurativo que le ayudó al estudiante. O hay otros casos en los que me dice, pero es que mi hijo no sabía escribir y de un momento al otro ya me escribe su nombre. Lo sabía hacer, solo que necesitaba esperar el proceso de maduración mental, porque esto afecta la parte neurológica, ¿verdad? Y su cerebro tiene que ir madurando. En este proceso, él ya tenía ese conocimiento, solo necesitaba desarrollarlo cuando fuera el momento. A mi concepto. Incentivar y alcanzar diferentes logros es necesario seguirlos motivando, aplaudiendo. Para ellos es importantísimo que alguien les diga, bravo, bien hecho, puedes hacer mucho más todavía. Esto se necesita celebrarlo, pero vamos por más todavía. Los juegos simbólicos para ellos es importante y es allí donde se implementa también dentro del aula de clase como una dinámica de desestrés. Continuamos, por favor. La siguiente. Ok. Permitir que descubra su potencial. Debemos dejar que el estudiante desarrolle lo que él puede hacer. Muchas veces yo les digo que, y esto es hasta personal mío, los niños tienden a garabatear las paredes, pero sin embargo nosotros cuarteamos ese espacio cuando decimos, no, no lo hagas, me manchan las paredes. Para ellos es una anulación de eso. Estamos anulando. ¿Cuándo debemos decirle, ahí está toda la pared tuya, desarrolla lo que quieres hacer? Porque eso solamente es una etapa, luego van a pasar a no rayar las paredes y pasan a rayar un cuaderno. Y quién sabe si tenemos un gran pintor, un gran científico y está creando simplemente. Contemplar la seguridad de cada estudiante es necesario. ¿Qué tan seguro se siente en el campo educativo y con su entorno social? De allí identificar cuáles pueden ser sus temores para poder irlos trabajando durante el proceso. Que no se estresen, diversificar las actividades a desarrollar según los niveles de dificultad que pueda implementarse en cada uno de estos estudiantes. Flexibilizar si es necesario el currículo, si no, buscar la alternativa de enseñarle el mismo contenido simplemente de una forma más dinámica. Usar los apoyos visuales es necesario para ellos porque les llama la atención. Ayudar en la parte del lenguaje es necesario porque en muchos casos estos estudiantes su comunicación verbal es limitada o es difícil. Es también calmar ese de que ellos a veces quieren expresarse y simplemente no se les entiende. Hay que tratar de que ellos bajen el estrés ante esa situación y que retomen esa comunicación. Y así existen muchas características que hay que identificar para poder implementar en un trabajo pedagógico educativo. Pasamos a la siguiente. En los principios básicos, es necesario que yo anteriormente les hablaba del DUA, es necesario considerar los principios básicos del DUA. Proporcionar medios o formas de implicación. Proporcionar múltiples medios de presentación. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Cuando yo hablo del DUA con los docentes, en muchos me dicen, pero ¿cómo trabajo el DUA? Yo no sé qué hacer allí.
En la mayoría de los casos he descubierto que sí están trabajando un DUA. Simplemente no están identificando que sí están haciendo una implementación del DUA porque tal vez se les hace difícil identificar lo que son las pautas de cada uno de los principios del DUA. Cada principio tiene 3 pautas. El primer principio, que es proporcionar medios de forma de aplicación, es proporcionar opciones para suscitar interés. ¿Cómo activo el interés de ese estudiante para que aprenda lo que yo voy a proporcionar como información, como conocimiento, que es la pauta 2? Y luego de esa implementación de conocimiento en conjunto con el interés que he logrado de ese estudiante, autorregular las opciones de aprendizaje si es el caso necesario. Esto lo conjugo con el segundo principio. En la primera pauta del segundo principio es proporcionar opciones para la percepción. Ya logré que me pusiera atención, ya di esa información. Ahora, ¿cómo logro que esa atención y eso que yo he dado, que yo he implementado como conocimiento, ya lo recepte, lo guarde, lo ejecute para una, ya sea como fin de un desarrollo de conocimiento o como una actividad diaria? En la segunda pauta del segundo principio está proporcionar opciones para el lenguaje y el uso de símbolos. Es decir, cómo va a expresar el estudiante eso que ya le enseñé, de la forma que él considere, que puede ser con muchas metodologías de aprendizaje, que puede ser la técnica, que le digo, un dramatizado, una exposición, como lo quiera trabajar, ya sea en grupo o de forma individual, pero que lo sepa expresar. Si el estudiante simplemente quiere mostrar en un collage de imágenes, perfecto, es su forma de expresar y hay que respetar eso. La pauta del segundo principio, la tercera pauta, es proporcionar opciones para la comprensión, que todo lo que él está implementando o expresando, él lo esté comprendiendo, que no solamente sea, que si yo, por ejemplo, digamos, el estudiante me va a explicar las plantas y él decide traerme una planta de forma literal, él entienda todo el proceso de la planta a su manera, pero lo está entendiendo. Hay una comprensión de ese conocimiento que ya se implementó. Ahora, de allí nos dirigimos al principio 3, que es proporcionar múltiples medios de acción y expresión. La primera pauta de este principio es proporcionar opciones para la acción física. ¿Qué sería? Ya llevar que el estudiante implemente eso que aprendió a una acción determinada, con opciones de habilidades expresivas para la fluidez. Es decir, que ya se le haga algo cotidiano poder manejar ese tema y así tomarla como funciones ejecutivas. No hay una situación en la que el docente no puede implementar estos principios. Solamente les hace falta, en muchos casos, le digo acá, según la referencia con las que yo tengo con mis docentes, es que en muchos casos ellos tal vez no identifican cuáles son estas pautas, pero sí las implementan. Por favor, la siguiente. No podemos olvidar que en cada estudiante con autismo es necesario considerar cada una de las características anteriores. Y es por esto que debemos ayudarlos en el aula con las estructuras y rutinas, como los principios, son súper que necesarias para que ellos se sientan seguros, donde ellos sepan ya horarios que se deben manejar. Estas actividades a realizar según horarios dentro de un aula de clase deben manejarse con apoyos visuales que le ayuden a poder desarrollar estas actividades. Un lenguaje claro y directo.
Tal vez yo he hablado mucho aquí, pero con un estudiante con autismo yo no puedo hablar de esta manera así tan desplegadamente. Con un estudiante con autismo yo tengo que ser concreto, directo y direccionarlo para lo que es necesario. Ya si el estudiante me fluye, puedo fluir con el estudiante. No debemos utilizar doble sentido con ellos porque en muchos de los casos todavía no manejan este aspecto. Las instrucciones deben ser cortas y específicas. Los espacios deben estar tranquilos. En nuestras aulas de clase no nos favorece este ámbito. ¿Por qué? Porque no sé en sus países, pero en nuestro país manejamos alrededor de 45 estudiantes por aula, donde esto para mí no favorece al proceso educativo inclusivo de un estudiante con autismo, mucho más cuando este es imperceptible al audio, donde le molesta hasta el conversar de sus compañeros, les estresa este campo, y si no están adaptados todavía a esta modalidad o a este ambiente, para ellos es complejo esta situación de bulla, de muchos chicos conversando, mucho más cuando son bastante expresivos. Pero se trabaja con la comunidad, con los estudiantes para poder colaborarle al estudiante que presenta autismo en el ámbito auditivo, en el ámbito de manejar los ruidos, manejar los niveles auditivos o de voz. Tipo, tiempo y paciencia. Para ellos es necesario tener ese tiempo y paciencia. En muchas de nuestras aulas tal vez los docentes no tienen como que ese tiempo que se amerita para solamente enfocarse en ellos, pero se trabaja en ese proceso en colaboración de ayuda con los estudiantes. Fomentar la empatía en el grupo. Por eso es necesario trabajarlo dentro del aula de clase, la sensibilización, el poder trabajar la aceptación, no solamente del otro individuo, sino que acepte ni yo, el estudiante con autismo. Porque para mí, como muchos lo han dicho también, no es que ellos se tengan que adaptar a nosotros debemos adaptarnos a ellos. Entonces es necesario considerar cada uno de estos aspectos. Dentro del sistema educativo escolar de Ecuador, nosotros trabajamos bajo lineamientos donde consideramos no solamente el aspecto de la institución, de la familia, sino que principalmente consideramos el aspecto del estudiante. Como para finalizar, les puedo indicar de que cada estudiante con autismo para mí no es que sea diferente. Es un estudiante que tiene su personalidad y debemos trabajar en la autonomía, en la independencia, porque muchos padres todavía existe la sobreprotección, la limitación, el miedo a que le pase algo, los limita a poder avanzar. Algo que para mí también es fundamental es que los padres deban recibir un tratamiento psicológico que les favorezca en la ayuda del proceso de vida del estudiante con autismo. ¿Y por qué digo de vida? Porque debemos considerar el hecho de que el estudiante con autismo es un y va a necesitar todo el apoyo de temprana edad para luego poderlo implementar en su vida adulta. La diferencia no está en la diversidad, está en no aceptar qué tan bonita es la diversidad. Atentamente yo. Muchas gracias, espero que les haya servido. Gracias por la atención. Es un placer. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por tu aporte. Nos permite darnos un paseo de las situaciones que están pasando, las mismas realidades en diferentes países en todo el continente.
una misma conducta, un mismo lenguaje, una misma manera de actuar, una misma condición en múltiples familias donde es necesario que los profesionales no solo se informen, se capaciten, sino que puedan entender que no son la excepción, sino que cada día son más forma parte de la generalidad. El 3,36% de la población presenta una condición de trastorno del espectro autista, 1 de cada 36 individuos.